Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo me les ha ido? Buenas noches, profesor. Bien, gracias. Qué bueno. Bueno, hoy vamos a ver un temita nuevo, que son como los sistemas de puesta a tierra en los equipos fotovoltaicos de conexión a la red. Y pues esto también aplica para el tema de sistemas de conexión, perdón, sistemas autónomos, ¿no? Entonces, pues bueno, pero yo hago acá una cosita. Ajá. Listo, entonces, pues bueno, según la norma, nosotros tenemos múltiples opciones de poder hacer una conexión del sistema de puesta a tierra. ¿Qué es el sistema de puesta a tierra? Es un sistema de protección, el cual a nosotros nos permite, más que proteger los equipos, es proteger a las personas sobre corrientes residuales. A veces esas corrientes residuales pues pueden quedar en las carcasas de los equipos si no se tiene una correcta puesta a tierra, y eso pues puede pues electrocutar a las personas, ¿no? Digamos que hay unos dispositivos en corriente alterna que se llaman interruptores diferenciales. Esos interruptores diferenciales nosotros no, por norma no los instalamos, pero sí digamos que es recomendado instalarlas en las casas. Esos dispositivos de diferenciales lo que permite es medir si a través de la puesta a tierra hubo alguna fuga de energía. Y si hubo fuga de energía, me apaga todos los equipos. Entonces eso permite que de pronto las personas no se vayan a electrocutar. De estos puestas a tierra que vamos a hacer referencia, pues vamos a ver como tres o dos que son como las específicas que nos competen a nosotros. Digamos que eso es lo que nosotros podemos encontrar en la norma, pero pues nosotros vamos a encontrar más o menos dos puestas a tierra. Como les comentaba, la puesta a tierra se hace para proteger a las personas de posibles, que se electrocuten. Bien, ¿por qué se presenta una falla de puesta a tierra? Una de las principales causas es que alguno de los cables conductores de energía en corriente alterna, se pueden llamar la fase y el neutro, en corriente directa, nosotros vamos a ver que se llama el positivo y el negativo. Alguno de esos cables en alguna parte de su recorrido se pudo haber pelado, se pudo haber quitado el aislante, el caucho que lleva, la cubierta que lleva, y eso está tocando alguna parte de una carcasa o alguna parte de una masa de algún equipo, alguna estructura, y esa estructura puede estar aterrizada a tierra, y eso lo que va a hacer es generarme un altísimo corriente, una altísima corriente. Bien, entonces nosotros acá vemos que encontramos una parte de un conductor peladito, y eso, pues eso está tocando una estructura, que la estructura a su vez está puesta a tierra, todo está unido a tierra, ¿cierto? Y lo que hace eso es, cuando hablamos de corriente alterna, es llevarme el circuito eléctrico a su máxima generación de energía, a su máxima capacidad, o sea, le entrega todos los amperios que tengan disponibles. Obviamente, si la persona toca esa carcasa, esa cubierta, pues va a verse electrocutado pues por toda esa cantidad de energía que está circulando. Bien, entonces es importante, digamos, que contar con algunos dispositivos de protección para fallas a tierra. ¿Listo? En la parte fotovoltaica, digamos que como está limitado, digamos que en la parte de una casa residencial,
el limitante de entrega de energía no es ninguno, sino pues lo que me pueda entregar el transformador, ¿cierto? Y pues eso es muchísima energía. Digamos que puede ser un poco más catastrófico el tema de un accidente. Cuando hablamos de energía solar, la energía solar sí hay un limitante de generación de energía. Digamos que ahí el limitante sería la máxima generación de energía que tienen nuestros módulos fotovoltaicos, que ya vimos que se mide con la corriente en cortocircuito. Esa va a ser la máxima corriente que yo voy a tener a un determinado valor de voltaje que yo lo configuré. Vimos que para sistemas residenciales eran 600 voltios. 600 voltios a un amperaje de circuito abierto, sí, perdón, un amperaje de cortocircuito, digamos que puede llegar a matar a una persona. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se presentan las fallas de las puestas a tierra? Por lo general, porque alguno de los dos conductores, llámese fase o llámese neutro, o llámese positivo o llámese negativo, pierden su aislante y entran en contacto con la carcasa. ¿Bien? En las fallas de puestas a tierra, lo más común es que no se logren detectar, porque como no son tan altas, digamos que en magnitudes como en la corriente alterna, lo que puede ocurrir en nuestros módulos fotovoltaicos es que se quemen. Bien, entonces en algún punto el positivo entró en contacto con el, no sé, el chasis de nuestra caja combinadora o bueno, de nuestro tubería, que puede ser metálica, y produjo que se elevara tanto la corriente y llega a un punto en que esa corriente toda se retorna hacia los módulos fotovoltaicos y lo que produce es que haya incendios fotovoltaicos. Bien, acá vemos, digamos que dos representaciones de posibles fallas de puesta a tierra que hubo en esos instalaciones solares y hubo incendios. Bien. Para esto, nosotros vamos a contar dos formas. Uno, la primera forma, digamos que acá vemos una representación de nuestro circuito, ¿cierto? Donde tenemos acá un AFV, que es arreglo fotovoltaico, o sea, ya una serie de módulos conectados, ¿cierto? Acá tenemos un positivo, tenemos un negativo, tenemos positivo, tenemos negativo, ¿cierto? Acá tenemos nuestra caja combinadora, que lleva un fusible, lleva una barrita para conectar, y acá nosotros tenemos ya nuestro inversor. Nuestro inversor, digamos que en este caso, cuenta con una protección interna para fallas de puesta a tierra, que es esta, la GFDI. Bien, entonces nosotros vemos que en algún punto acá hubo una falla, ¿no? O sea, que el positivo entró en contacto con nuestro puesta a tierra, ¿cierto? O el negativo entró en contacto con nuestra puesta a tierra, ¿cierto? Y nosotros vemos que, digamos que esa fue la falla, ¿no? Se peló el cable en este punto. Lo que va a hacer el inversor para prevenirme el tema de esos incendios es que por medio de un dispositivo que se llama GFDI, que es un dispositivo que es como una donita, que va a estar, esa dona va a estar puesta, conectada a la puesta a tierra, lo que hace es medirme. ¿Qué me mide? Pues la corriente de fuga que hay. Si, obviamente, si nuestro sistema está bien puesto a tierra, nosotros en la medición de puesta a tierra debe ser prácticamente que cero, si medimos nuestra puesta a tierra. Si nosotros identificamos, encontramos acá unos puntos de conexión, para que no se ve muy claro el color. Estas líneas son las líneas de puesta a tierra, ¿bien? Que sería puesta a tierra de AC. ¿Listo? Esto tendría que valer cero. Si nosotros encontramos o este sensor encuentra que esa corriente de fuga es superior a 300 miliamperios, él lo que hace automáticamente es decirle al inversor, apáguese, para proteger los equipos. Bien. Sin embargo, como los módulos fotovoltaicos siguen generando energía porque tenemos radiación, tenemos que tener mucho cuidado si esto ocurre, porque los módulos van a estar generando un voltaje de 600 voltios o 1200, 1000 voltios en algunas instalaciones.
tenemos que tener mucho cuidado y trabajar con guantes aislantes para lograr hacer la detección de esa falla, mirar dónde fue que el aislante se rompió y de esa manera, pues digamos que subsanar ese error. Bien, estos por norma vienen ya incorporados en algunos inversores. Bien, entonces esta es una manera de cómo nosotros podemos hacer una puesta a tierra de nuestros equipos. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Profe, ¿cómo es que se llama lo que va en el inversor que me dice que es el dispositivo que corta la energía, digamos? No, eso ya viene integrado dentro del mismo inversor, pero el dispositivo de protección se llama GFDI. GF, Quiere decir, que es un dispositivo de protección de fallas a tierra. Profesor, una pregunta. Usted dice que cuando se dispara, él corta el circuito, abre el circuito en el inversor, pero toda la Apaga, apaga el... apaga el circuito, toda la instalación que está antes del inversor, es decir, los paneles fotovoltaicos, nuestra caja combinadora, todo eso, de todos modos sigue afectada por la falla. Digamos que esto apaga el inversor. Lo que pasa es que acá hay una circulación de energía, ¿no? Digamos que el inversor, acá vemos la representación, internamente trae como una resistencia, ¿cierto? Y pues obviamente el sentido, digamos que si analizáramos el sentido de la corriente, circularía la corriente como de, circularía la corriente como de positivo hacia negativo, ¿bien? Viene como en ese ciclo. Ah, bueno, acá vemos las flechas, ¿cierto? Circularía en ese sentido y retornaría a este sentido, digamos que es como el sentido convencional de la corriente. Al nosotros coger y apagar el inversor, es como si quedaran los módulos fotovoltaicos abiertos, o sea, como si esto estuviera abierto. Digamos que al ya no haber carga, ya reduce el tema del incendio, ¿no? O sea, es como si yo tuviera un módulo conectado a vacío, o sea, esto lo tuviera expuesto en el techo sin conectarlo, ¿no? Entonces, de aquí para allá, ya quedaría todo apagado, incluso los módulos pero, fotovoltaicos. profe, pero los paneles, por lo menos si es en el panel el problema, no ha llegado al inversor. O sea, ¿se dañan los paneles? Si nosotros no apagamos el inversor, digamos que el inversor acá en la representación es la carga, ¿no? Como una resistencia. Acá nosotros lo vemos, ¿no? Sí. Si yo, digamos, un ejemplo, tengo un panel solar en el techo sin nada conectado, que es como si estuviera este inversor apagado, es como si estuviera este dispositivo abierto. Digamos que esos paneles solares no están trabajando bajo carga. O sea, digamos que sí me están generando algo de energía, ¿cierto? Pero al no estar conectados a una carga, digamos que esa energía no se está aprovechando, no está yendo hacia ningún lado. Ah, ¿Bien? ya, mínima. Exactamente. Entonces, digamos que de aquí para allá no habría riesgo, o sea, ya se disminuye. Ya no habría el incendio por el tema de las fallas de puesta a tierra que vemos acá. Esto sucede cuando ya los módulos fotovoltaicos generan mucha energía y obviamente acá hay una energía muy alta en la falla. Y esa energía no toda va hacia el inversor, sino que tiende a devolverse hacia los módulos fotovoltaicos y me los quema. Así yo tenga diodos de bypass, así yo tenga lo que tenga, me lo va a quemar. Entonces, al apagar el inversor, lo que hacemos es prevenir eso, mientras se detecta la falla de puesta a tierra. Incluso estos inversores traen unas pantallas, como unos displays. Y pues obviamente el inversor, digamos que se apaga y fuera de eso me va a indicar que está con una falla de puesta a tierra. Bien, entonces hasta que yo no subsane, hasta que él deje de censar a través de este elemento, esa corriente superior a 300 miliamperios no me deja volver a prender el inversor. ¿Listo? Ese es uno de los sistemas que traen los inversores. El otro sistema se llama un sistema de tierras de puesta funcional. Bien, entonces digamos que para este caso yo tengo acá mi módulo fotovoltaico y en mi módulo fotovoltaico pues va a salir un positivo y va a salir un negativo. Entonces, como recomendación, nosotros habíamos dicho que nosotros poníamos un fusible en el positivo o en el negativo de nuestros módulos fotovoltaicos. ¿En el positivo?
en el positivo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos acá un elemento, que es, ay, pucha, es que acá no sé cambiarle el color a la pizarra. Un elemento que es un elemento de protección que es un fusible. Bien, ¿qué es esto de sistema de puesta a tierra funcional? Básicamente es que en el 99% de las instalaciones fotovoltaicas, el negativo de nuestra instalación va a ir conectado a nuestra tierra. Bien, pero en este caso, esta conexión de puesta a tierra, ay, como borrar, esa conexión de puesta a tierra, lo que hace es que lleva un fusible. ¿Listo? Digamos que tenemos claro que es el negativo. Vamos a tener nosotros una puesta a tierra acá. Y el negativo va a ir conectado a través de un fusible hacia esa puesta a tierra. Bien, si nosotros hiciéramos la representación, acá encontraríamos, digamos que la carga, que es una resistencia, que esto va a pertenecer a nuestro inversor. ¿Listo? Que es como el que va a absorber toda la energía, va a hacer uso. Es como lo simbolizamos como una resistencia. Bien, entonces, en algún caso de que nuestros módulos fotovoltaicos, acá voy a señalizar así por fuera, nuestros módulos fotovoltaicos van a estar conectados también a esta puesta a tierra. Bien, porque tenemos nosotros que aterrizar los módulos fotovoltaicos. Bien, eso es importante. Según la normatividad, nosotros tenemos que hacer una conexión de nuestros módulos fotovoltaicos a una puesta a tierra. Bien, ¿qué es esto de la puesta a tierra funcional? Es que esa puesta a tierra funcional va a ir conectada a través de un fusible. ¿Listo? Entonces, si nosotros analizamos en el mismo sentido la circulación de la energía, vendría en este sentido, luego retornaría en este sentido, vendría en este sentido, retornaría en este sentido y estaría circulando acá. Cuando se presenta la puesta a tierra porque el positivo o el negativo se peló y se unió con nuestra puesta a tierra, esto que estoy señalando acá es la puesta a tierra, ¿no? Se peló y se unió con la puesta a tierra, con la carcasa, se peló el cable y se unió con la carcasa de nuestros módulos fotovoltaicos, con el material de aluminio anorizado que trae, y hizo contacto. Entonces, ya la energía, como la energía, digamos que tiene un término que es que la energía es como muy perezosa, la energía es como muy ociosa, y la energía tiende a irse por el camino más fácil. Entonces, en este punto, el camino más fácil no va a ser por donde se presenta alguna resistencia para que él circule a través de ellos, sino el camino más fácil va a ser que esta energía va a tender a coger hacia tierra. Bien, al tender esa energía a coger hacia tierra, pues ya yo tengo este fusible que va a ser más o menos de un valor de 300 miliamperios, y cuando ese fusible supera ese umbral de 300 miliamperios, pues se funde y simplemente me desconecta mi sistema de generación de energía de mi sistema de puesta a tierra. Bien, entonces con eso prevengo que hayan esos altos niveles de energía cuando estén generando los paneles y esté funcionando mi sistema. ¿Listo? Estos sistemas también los llevan algunos inversores. Entonces, llevan dos sistemas, uno como el que vimos anteriormente, que es por medición a través de una dona, o el sistema de puesta a tierra funcional, que simplemente es un fusible conectado a tierra. Se conecta el negativo a tierra a través de un fusible. Que cuando surge esa falla de puesta a tierra, me aísla todo mi sistema de puesta a tierra. Y de esta manera se funde este fusible y me detecta, obviamente, que hay un sistema que está fallando, un sistema que o entró en contacto con mi puesta a tierra. Una pregunta, profe. Sí, señor. ¿Yo puedo colocar los dos sistemas? O sea, el puesto a tierra y el otro. El puesto a tierra funcional y el otro. Como eso viene internamente, esos sistemas vienen internamente dentro de los inversores. Y Entonces, coloco también el funcional. el funcional también viene dentro del inversor, ¿no?
O sea, dentro del inversor viene un fusible que es el que me detecta el tema de la falla puesta a tierra. O el inversor trae este sistema GFDI, que es a través de la medición a través de una dona. ¿Listo? O sea, cualquiera de los dos sistemas son válidos y no traen los dos sistemas al mismo tiempo. ¿Bien? Ah, ya. Entonces, o trae un sistema los inversores o trae otro sistema, pero es como la forma en que nosotros nos vamos a conectar O nuestros sea, equipos a nuestro sistema o de puesta. sea, profe, puesta a tierra no es una varilla Copperwell ni nada como la energía que la entierra uno a tierra, eso no es. Sí, 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 ¿Cierto? sí, sí. Ya lo vamos a ver más adelantico, cómo es el tema de la Profe, gestión ya una de... pregunta. Esa puesta a tierra, de todas maneras, va conectada a la puesta a tierra de la casa, ¿sí? Sí, sí, ya más adelante lo vamos a ver en otro gráfico, cómo es que debe ir conectado nuestro sistema total fotovoltaico en Ajá. puesta a tierra. ¿Listo? Profesor, una pregunta. Cuando usted en el diagrama siguiente dijo que el 90% de la línea tiene que ir aterrizada al principio, ¿a qué se refiere? Este sistema de tierra funcional, casi el 99% de los equipos vienen con este sistema de tierra, de puesta a tierra funcional. Bien, o sea, de los equipos, me refiero a equipos de conexión a la red. ¿Listo? O sea, casi todas las marcas de equipos traen este sistema de puesta a tierra funcional, aunque ese 1% puede traer este sistema que trae GFDI. Bien. Entonces, a eso me refiero cuando digo que el 99% de los sistemas casi que vienen conectados todos con un sistema de tierra funcional, o sea, a través de un fusible. ¿Listo? No es que nosotros, Profesor, una pregunta. no es que nosotros vayamos a conectar un fusible adicional a nuestro negativo, porque ya eso es otro sistema. Sí, señor. Profesor, yo no entiendo, digamos, usted dice que cuando la corriente supere los 300 miliamperios, pues el fusible se funde. Y eso lo que estaría es como anulando el sistema tierra, o sea, el problema se agravaría, es lo que me da la sensación. No, O sea, no, o sea, digamos que bueno, me queda un poco mejor explicarlo. El funcionamiento normal de un equipo es que los módulos fotovoltaicos generan energía, la envían al inversor, ¿cierto? El inversor, bueno, vuelve y pasa, es el círculo, ¿no? O sea, viene acá la energía, pasa al inversor y pues ya del inversor tengo la salida en corriente alterna, ¿no? Digamos que ese es como el círculo de generación, que está correcto. ¿Listo? O sea, ese es el que nosotros vamos a siempre a trabajar. Pero cuando se produce una falla de puesta a tierra, ¿qué es? Que precisamente alguno de esos dos conductores entran en contacto ya con mi sistema de puesta a tierra. O sea, con un tercer cable, ¿no? O sea, yo tengo que llevar tres cables. Tengo que llevar un cable que va a ser el positivo, otro cable que va a ser el negativo y otro cable que va a ser nuestro sistema de puesta a tierra. Cuando alguno de esos dos cables se pela y entran, o bueno, se pela no, o entra en contacto directo con nuestro sistema de puesta a tierra, estos módulos fotovoltaicos, digamos que entran como en cortocircuito. Me generan el máximo nivel de energía y tienden a quemarse y a producirme incendios. Entonces, cuando hablamos de estos sistemas, que uno, me detecta que esta corriente supera los 300 miliamperios y me apaga todo el sistema, pues bueno, ahí ya voy a detectar que esto me está fallando y que hubo una falla de puesta a tierra. Prevengo que haya un incendio fotovoltaico o que estos módulos fotovoltaicos se quemen por entrar en cortocircuito. Generan el máximo potencial de energía, generan la máxima corriente al entrar en contacto con la puesta a tierra, entonces se queman. ¿Listo? En este caso, si igual, si se produce una falla de puesta a tierra, lo que hace es desconectarme mi sistema acá de la puesta a tierra, pero hay una ventaja, ¿cierto?
que pues al desconectarme ya va como a anular esa falla de puesta a tierra porque ya este punto no va a estar conectado a nuestra puesta a tierra. Lo que acá me falló porque acá no va conectado acá, sino iría conectado acá arriba. No iría con... a ver si puedo... Bueno. Ya. Bien, entonces me desconecta ya mi sistema de la puesta a tierra como tal y prevengo que este módulo fotovoltaico entre en cortocircuito y se produzca un incendio. Es como el concepto, permitiendo que pues obviamente esto puede seguir trabajando de forma normal, pero como esto hace parte del inversor, él me va a detectar que se fue el fusible, se quemó el fusible y también me va a apagar el equipo. Entonces me apaga todo el sistema y me dice sistema de falla de puesta a tierra. Bien, entonces ahí tengo que entrar a revisar dónde fue que hubo el contacto. Digamos, no me agravaría en ese punto el funcionamiento, sino que me prevería que no entre en cortocircuito el módulo y no se vaya a quemar, no se vaya a incendiar. ¿Listo? Y bueno, para lo que estábamos hablando, ¿no? Acá nosotros vemos, digamos que ya toda una configuración desde la generación de energía, los arreglos fotovoltaicos hasta la cometida eléctrica. Bien, digamos que acá nosotros vemos que llevamos circuito de fuente fotovoltaica, acá llevamos unos convertidores DC-DC, que es nuestra caja combinadora, ¿cierto? Acá llevamos nuestro inversor, ¿cierto? Señora. Bueno, nuestro inversor, ¿cierto? Acá llevamos unos dispositivos de desconexión, nuestro tablero, nuestros interruptores generales, ¿cierto? En nuestra caja de distribución y acá ya encontramos nuestro medidor. Acá encontramos nosotros, es que no se ven muy bien los colores, pero lo que vemos punteado acá básicamente es el sistema de puesta a tierra, sistema de puesta a tierra, ¿listo? Acá nosotros lo vemos que llega desde nuestros módulos fotovoltaicos, tengo que llevar eso hasta el sistema de puesta a tierra de mi acometida. Todos estos tienen que ir conectados al mismo punto de conexión. Si nosotros vemos acá estas líneas, esta línea me indica que yo tengo que aterrizar el tablero también, ¿cierto? La caja, tengo que aterrizarla a mi sistema de puesta a tierra. Acá vemos que este también va aterrizado acá a mi sistema de puesta a tierra. Acá nosotros vemos que esto es opcional y se hace para sistemas muy grandes que podamos tener una varilla de conexión independiente de nuestro sistema. Dice que se puede, no es que se lo recomienden, ¿bien? Es cuando ya tenemos extensiones de módulos muy grandes y lo que hago que es aterrizar la estructura a través de una varilla independiente, que no es la idea, sino la idea es que toda la estructura de nuestros arreglos fotovoltaicos sean conectados al mismo sistema de puesta a tierra, o sea, al mismo cable, a la misma bornera. Todo tiene que llevar continuidad desde la generación fotovoltaica hasta nuestra acometida. Hay unos inversores que también nos dicen que tienen que llevar una varilla acá, una varilla de puesta a tierra. Bien. Pero esa varilla de puesta a tierra no puede ir sola. Esa varilla de puesta a tierra tiene que ir conectada, si nosotros vemos esta línea, tiene que ir conectada a nuestra línea o a nuestra varilla de la acometida eléctrica, la residencial. Entonces, en ese punto todo tiene que ir interconectado. Pero también me da la opción, la norma, que no la conecte con un cable subterráneo, porque esto es que tiene que ir un cable subterráneo, sino que yo la pueda conectar por el mismo cable que estoy conectando acá, desde mis módulos fotovoltaicos hasta, o sea, por este lado, acá. Me da la opción, ¿no? O sea, conecto mi varilla independiente en este punto, pero esta varilla no la voy a conectar con una línea subterránea a mi puesta a tierra, porque puede que ya esto esté, no sé, en una construcción que tiene un piso carísimo,
Entonces no tengo necesariamente que romper todo el piso para mandar esta línea que me conecte esta varilla con esta varilla de manera subterránea, sino que me da la opción, por el mismo cable que yo estoy interconectando todo el sistema, poder conectar esta varilla del mismo cable y mandarlo en un solo cable, ¿bien? En una sola línea de conexión a nuestro sistema de puesta a tierra, sistema de puesta a tierra. Recordemos que todas las cajas que nosotros conectemos tienen que... ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ah, Sí, señor. que me están preguntando por acá que si alguien escucha la clase, pero no, pues... Ok, bien. Todo tiene que ir conectado al mismo punto de sistema. Todo tiene que ir conectado. Este inversor conectado, la caja conectada, mi tablero de distribución, mi interruptor general, todo conectado al mismo sistema de puesta a tierra, que es la forma que nosotros tenemos que conectar. ¿Listo? Para los que preguntaban que cómo se conectaba, ahí está, todo a través de esto. Acá nosotros vemos que hay dos normas, ¿no? Está la norma para corriente alterna, que es una tabla que encontramos en el NTC 2050, que es la tabla 2050-66. Y ese me permite determinar en corriente alterna cuál va a ser el calibre o el grosor que nosotros vamos a usar para nuestro sistema de puesta a tierra en alterna. Para nuestro sistema de puesta a tierra en corriente continua, vamos a ver que se encuentra en la 690-47B, cómo se conecta un electrodo auxiliar, pero también vamos a ver que en la 250-54 me dicen qué calibre de cable puede utilizar para elegir el más adecuado. En ambos casos me dicen, uno, que el calibre del cable de puesta a tierra no debe ser inferior al AWG número 8. O sea, no puede ser inferior a eso. Si no puedo instalar un sistema de puesta a tierra en calibre número 12. Esto para, digamos que para estos sistemas fotovoltaicos, ¿no? Ya digamos, nosotros vemos que hay casas con alambre desnudo calibre 12. Ya es un sistema de distribución, un sistema de acometida. Ya es distinto. Bien, para estos sistemas de generación, lo que me dice es que el calibre del cable de puesta a tierra para corriente alterna no puede ser inferior a AWG número 8. Pero también me dice que si en algún punto de esta instalación, o sea, de acá en el neutro o en la fase, utilicé un calibre superior a este, me refiero a un calibre 1.0, un calibre número 4, un calibre número 6, este conductor de puesta a tierra no debe ser inferior al mayor número de calibre utilizado. Entonces, vuelvo y explico. Si yo en mi acometida, digamos que mi inversor por la línea o por el neutro, utilicé un AWG número 6, que es un calibre más grueso que el calibre 8, ¿cierto? Si yo utilicé ese, ya este calibre número 8 ya no va. Tengo que utilizar un calibre número 6. Bien. Especializado de la Dirección de Derechos Humanos para que con rapidez y debida diligencia Algunos micrófonos. los responsables ante... Gracias. Bien. Entonces son dos normas, ¿no? O sea, una que me indica que el menor calibre, o otro ejemplo, digamos que yo pude haber utilizado entre la línea de mi inversor hasta mi contador un calibre número 12, que es muy inferior al calibre número 8. Entonces no quiere decir que yo utilicé un 12 acá y voy a utilizar un calibre en sistema de puesta a tierra número 12. No, el mínimo que voy a utilizar es 8. Así yo utilice 12 o utilice 10. Pero también me dice que si yo utilicé un calibre superior, un calibre número 4, mi sistema de puesta a tierra no puede ser inferior a ese valor de calibre, al calibre número 4. Bien, eso para corriente alterna. Bueno, y también aplica para corriente directa. Bien, para que revisemos esas tablitas. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Profesor, una pregunta. Sí, señor. Puesta a tierra, ¿cómo identifica uno
que efectivamente ese cable está conectado a una barra o que está funcionando correctamente, que no ha sufrido algún daño o que se desconectó en algún momento. Ok, pues hay un aparatico que no es tan costoso, pero tampoco es tan barato, que se puede medir la resistencia de la puesta a tierra, ¿no? Que ese es otro parámetro importante que también encontramos en la NTC, que nos dice que el valor de esa medición, de esa resistencia, tiene que ser menor, tiene que ser menor a 3 ohmios. ¿Dónde está esto de borrar? Tiene que ser menor a 5 ohmios, perdón. Entonces, menor o igual a 5 ohmios. Es la medición de estos sistemas de puesta a tierra para que digan que esté bien. Digamos que ya en sistemas de puesta a tierra, pues como es como una derivación y como nosotros vemos que acá hay un sistema de puesta funcional, ¿sí lo ven acá? Que acá nos dicen que nuestro negativo, que nuestro negativo está conectado a nuestro sistema de puesta a tierra, pues lo que yo puedo hacer es una medición entre el positivo y mi puesta a tierra y tiene que marcarme el valor. Es como si yo esté negativo, o sea, es como si la puesta a tierra pasara a ser el negativo, pues como están conectados bajo el mismo punto por un fusible, pues me va a dar, digamos, que ese paso de energía. Entonces yo puedo medir entre el positivo de mis módulos y mi puesta a tierra en el barraje y tiene que darme el valor de voltaje que están generando mis módulos fotovoltaicos, igual en corriente alterna, ¿no? Puedo medir entre la línea y la tierra y tiene que marcarme el valor del voltaje. Cuando el sistema de puesta a tierra no está bien puesto o no está conectado, pues yo mido entre la línea y la tierra y no me va a dar ningún valor. ¿Listo? Es como la manera de medirlo. O sea, ya estamos hablando de un multímetro, ¿sí? Multímetro, sí señor. Ok, muchas gracias. Ok. Profe, Sí señor. esa puesta a tierra en una casa normal es lo que nosotros llamamos el alambre desnudo, ¿cierto? ¿Ese mismo alambre también va desnudo en los fotovoltaicos? No, ahí tiene que llevar su encauchetado y tiene que llevar señalización de color verde. Bien, Ya. o verde, rojo, verde, amarillo. Bien, y lo que nosotros colocamos como puesta a tierra, pues básicamente es lo que su merced mencionaba hace un instante, que es el tema de la varilla Copperwell. Una varilla que está enterrada, no sé, en la entrada de la casa, y es lo que me permite conectar todo a ese sistema de puesta a tierra. Ya, profe. Ok. Bien, otro de los dispositivos que nosotros nos recomiendan, digamos que no está implícito en la norma, son los dispositivos de protección contra sobretensiones, pero pues sobretensiones transitorias o descargas atmosféricas, que nosotros vamos a ver, ¿listo? Que son los DPS, que ya habíamos hablado de eso antes. Digamos que en la norma internacional, lo que me recomiendan, digamos que en sistemas de conexión a la red es este sistema, donde nosotros vemos que en 4 puntos tenemos DPS. Tenemos un DPS a la salida de mis módulos fotovoltaicos, ¿cierto? Y ese DPS pues va a ir conectado a tierra. Módulo fotovoltaico, ¿cierto? Otro DPS a la entrada de nuestro inversor, ¿cierto? A la entrada de nuestro inversor, ese DPS pues va conectado también a tierra. El inversor va conectado también a tierra. Esta tierra va a ir conectada a esta misma tierra. Todas estas tierras van a ir conectadas, ¿no? La carcasa de nuestros módulos fotovoltaicos o la estructura de nuestros módulos fotovoltaicos también tienen que ir conectado a nuestra tierra, ¿cierto? Acá vemos que a la salida de nuestro microinversor o nuestro inversor de cadena, también tenemos un DPS, ¿cierto? Conectado a tierra, todos a la misma tierra, ¿no? Y tenemos que nuestro sistema ya de distribución, nuestra caja de distribución, también tiene que ir conectado en un DPS, que ese DPS va a ir conectado a tierra. Y todo ese misma tierra tiene que ir conectado a un solo punto de conexión, ¿no?
a una sola varilla Copperwell. Todo tiene que ir interconectado. Digamos que acá vemos un poco más claro el gráfico que veíamos antes, digamos que por etapas, y acá se va a conectar a través de barrajes, pero todos los barrajes tienen que ir conectados al mismo punto de puesta a tierra, entre ellos. No puede quedar ninguno conectado de forma independiente. Todo debe ir conectado, desde la estructura de nuestros módulos hasta el sistema de puesta a tierra que tengamos en nuestras casas. ¿Listo? ¿Quedó un poco más claro? Sí, señor. Ok. Bien. Y Esta es la aquí, opción que nos hacen. Por costos, digamos que uno lo que hace es instalar un DPS acá, instala un DPS acá. Intermedio no, aunque en la norma me lo recomienda. ¿Listo? profe, y en sí que es un DPS. El DPS es el dispositivo de protección contra descargas atmosféricas. Entonces, eso lo veíamos en sistemas autónomos, que básicamente lo que hace es cuando detecta que, bueno, vamos a ver si me queda bien pintado acá. Digamos que cayó un rayito, ¿sí? Ese rayo no fue directamente que cayó sobre los módulos fotovoltaicos, sino cayó sobre un arbolito que hay por acá. Bien. Resulta que ese árbol está muy cerca, o esa estructura está muy cerca de mis módulos fotovoltaicos. Cuando cae un rayo, lo que hace ese rayo es generarme un campo electromagnético, un campo de energía, que ese campo de energía puede llegar a tocar la carcasa de nuestros módulos fotovoltaicos, y toda esa energía que está ahí en forma de magnetismo se conduce, se transforma en energía y lo va a transmitir o lo va a condensar en nuestros marcos. Pero como nuestros marcos están conectados a tierra, esa energía puede entrar por cualquier lado y puede, uno, llegaba al banco de baterías, o dos, viajaba por los conductores hasta llegar a nuestro regulador, o en este caso, viaja por los conductores y llega hasta nuestro inversor y me lo va a quemar. Entonces, lo que hace estos DPS básicamente es cuando detecta que hay en estos, en el positivo o en el negativo, en estos conductores, un rango de voltaje superior, o sea, un pico de voltaje, digamos que esto puede estar trabajando a 60 voltios o a 600 voltios, normal, pero cuando este EPS yo lo selecciono para que me detecte 1200 voltios, ¿qué va a hacer? Pues este dice, uy, su parámetro normal es 600, pues ahora llegaron 1200 instantáneos, él automáticamente toda la energía lo que hace es desviármela hacia tierra. O sea, recordemos que la energía viaja por el camino más fácil. Entonces, él lo que hace es como abrirme el interruptor, cerrarme el interruptor, perdón, y me manda todo eso a tierra. Entonces, la energía ya no va a pasar hacia nuestro inversor. Y toda esa energía que se encontraba condensada, pues no va a quemar los paneles, sino todo va a ser conducido hacia tierra. Entonces, me protege todos los equipos. En algún punto también pueden llegar descargas atmosféricas o ese tipo de energía a través de la red pública, aunque los postes traen unos DPS. Pero puede filtrarse algún tipo de sobrevoltajes, picos de voltajes, y entrar por acá, y si no tengo un DPS que me lo descargue a tierra, pues va a seguir y va a seguir hasta el inversor y va a seguir hasta los módulos y me quemó todo el sistema. Entonces es para protegerme contra descargas atmosféricas, pero transitorias, ¿no? O sea, cuando cae un rayo es un instante de tiempo, o sea, 2 segundos. Se generaron, no sé, 40.000 voltios, 50.000 voltios, pero por 2 segundos, ¿no? Entonces son para descargas atmosféricas transitorias. Adicional a eso, se me olvidó lo que les decía. Bueno, no son los mismos DPS acá que acá, ¿no? Acá son para AC y acá son para DC. Eso ya lo habíamos tratado. Ah, bueno, entonces esto es para descargas no directas, ¿no? O sea, que cayó el rayo sobre los módulos, pues si cayó el rayo sobre los módulos, ya nada que hacer, ¿no? Por eso se sugiere mirar si hay tendencia a descargas atmosféricas o tormentas eléctricas muy elevado, pues se instala un sistema de pararrayos que no permita que caiga el rayo directamente sobre los módulos. Que eso sí es para descargas directas. Acá vemos nosotros cómo este sistema fotovoltaico está conectado de una forma errónea. ¿Listo?
O sea, esto no es lo recomendado para nuestros sistemas, para interconectar módulos fotovoltaicos, ¿no? Yo podría hacer acá una puesta a tierra, acá una puesta a tierra, o sea, todo estoy haciendo una malla, ¿no? O sea, todos los módulos los interconecto en teoría, pero uno, recordemos que los módulos fotovoltaicos no se pueden conectar o no se pueden abrir agujeros porque ya pierden su rigidez, pierde sus condiciones mecánicas al yo abrirle agujeros, porque estos no vienen, o sea, eso lo tuvieron que haber abierto, ¿no? Adicional a eso, pues los tornillos no pueden que sean de la mejor calidad, puede que se oxiden, ¿bien? Y adicional a eso, estos terminales que nosotros vemos acá son terminales en cobre, ¿bien? Y nosotros vemos cobre, pero lo estañan. Y nosotros vemos que en qué está construido el marco de nuestros módulos fotovoltaicos. En aluminio. Aluminio. En aluminio, ¿bien? Entonces, cuando yo voy a elegir un conductor, pues tiene que ser o cobre o tiene que ser aluminio, para no hacer algo que se llama el par galvánico. Y el par galvánico es que cuando yo conduzco electricidad desde un aluminio a un cobre o desde un cobre a un aluminio, tiende a oxidarse por el tema de que no son, digamos que, de la misma calidad, del mismo material. Bien, se llama par galvánico. Entonces, esto no se debe hacer. Pues nosotros observamos, esta sí es una estructura que puede ser que esté certificada y esta estructura lleva unos clamps, unos ganchos. Esos ganchos llevan como una puntica adentro, internamente, donde abrazan la estructura del módulo fotovoltaico, lleva como un pin, como una aguja. Y cuando yo apriete acá, esa aguja perfora el aluminio y asegura, digamos que la conductividad del aluminio. Me conecta este módulo con este módulo, como todo va a ir, digamos que sobre los mismos marcos. Todo va a ir interconectado. Entonces, todo tiene que ir conectado, pero a través de la estructura del módulo. Por eso es importante también utilizar estructuras certificadas. Claro que de estructuras vamos a hablar un poquito más adelante. Bien, pero esa práctica no está bien hecha. ¿Listo? Cajas de conexiones. Entonces ya hemos visto algo que se llamaban las cajas combinadoras, ¿cierto? Y las cajas combinadoras, pues acá vemos una representación de una caja combinadora ahí básica. Acá vemos dos cajas combinadoras, cajas de fusibles. Acá vemos unos arreglos fotovoltaicos, ¿cierto? Y esos arreglos fotovoltaicos, digamos que acá están representados por nuestra caja combinadora, que sería esta, ¿cierto? Esa caja combinadora, esta es la representación también de un fusible. En este caso, son muy escasos ver este tipo de conexiones, pero existen, donde nosotros conectamos el positivo con fusible, que sería como esta parte, ¿cierto? Y conectamos también el negativo con fusible. Cuando hacemos esta conexión de positivo con fusible y negativo con fusible, no voy a conectar un sistema de puesta a tierra. O sea, este sistema no es un sistema conectado a puesta a tierra. Bien, esto se llamaría, que existen, se llaman sistemas flotantes, donde no hay un punto de conexión de puesta a tierra. ¿Dónde puede haber un sistema de este tipo, donde no se utilice un sistema de puesta a tierra? O sea, que no haya una tierra física. ¿Idea? ¿No se les ocurre? En la caja combinadora. No. Digamos que un sistema total. No, una terraza tampoco, porque tenemos en algún punto, lo puedo conectar, no sé, a la estructura, las varillas, a los flejes y todo está conectado de alguna otra forma a tierra. O sea, cuando está conectado en el piso, o sea, toda la instalación en el piso, podría ser. Básicamente, cuando no tengo un punto de conexión en tierra es cuando, pues, no existe tierra, ¿no? O sea, digamos, en un barco. En un barco no puedo tener un sistema de conexión de puesta a tierra porque, pues, el barco está en el agua. O un avión, ¿no? O sea, no tengo un sistema de puesta a tierra físico, o sea, una varilla conectada, porque, pues, el avión está en el aire. Entonces, digamos que en esos sistemas yo sí utilizo fusible en el positivo y fusible en el negativo, cuando no tengo un sistema de puesta a tierra. Eso se llama un sistema flotante. Pero digamos que son casos muy particulares, ¿no?
Pero para el caso de nosotros no vamos a instalar estos fusibles en el negativo, porque ya sabemos que tenemos un sistema de puesta a tierra funcional. Y esta sería como la representación, quitando esos fusibles, sería como la representación de esto, ¿cierto? O sea, tengo acá una entrada de positivos, el negativo entraría a un barraje, ¿cierto? Acá vemos unos tornillitos, entran dos cables y sale un solo cablecito. Y viene nuestra tierra, que es verde, ¿cierto? Entra un barraje y sigue. Y ya. Digamos que eso es como la caja de conexiones. Obviamente esos tableros de distribución, perdón, esos tableros, las cajas combinadoras, a nosotros nos van a permitir incorporar otros dispositivos, como el que acabamos de ver. ¿Qué dispositivo acabamos de ver en la diapositiva de atrás? DPS. El DPS, ¿bien? Entonces puedo meter mi DPS, puedo meter otros dispositivos que tenga de protección allá, en la caja combinadora. Entonces acá vemos otra caja combinadora, vemos que nuestros módulos fotovoltaicos, los dos módulos fotovoltaicos, si los vemos acá, están conectados a nuestra puesta a tierra, los dos están conectados a la misma puesta a tierra, sale la puesta a tierra, viene acá, viene acá, viene acá, ¿cierto? Pero entra primero a un barraje en tierra. Entonces tengo una barrita donde entra acá. De la barrita conecto la carcasa de mi caja combinadora. De la barrita sale un punto de puesta a tierra, ¿cierto? Y de acá sigue para un DPS, ¿bien? Dispositivos de protección transitorios, ¿bien? Sobre voltajes transitorios, un DPS. ¿Listo? Si lo vemos acá. Si nosotros analizamos el positivo, pues el positivo viene acá. Acá me faltó acá. El positivo viene acá y viene a fusibles. Viene un fusible para, viene el otro fusible para el otro, vemos acá, viene acá, fusible para otro. De los dos fusibles sale a un barraje y de ese barraje pues sale al DPS, ¿cierto? El DPS es muy sencillo de instalar, es como está acá. Conectamos de nuestros positivos al DPS, conectamos de nuestros negativos al DPS y va conectado a nuestro sistema de puesta a tierra. Y ya, eso es conectar un DPS, no es más. Pero vemos que estos dos cables entran a un barraje y salen hacia nuestro controlador de carga o nuestro inversor, según sea el caso. ¿Listo? Si nosotros vemos acá el negativo viene, no viene a un fusible, sino viene directamente a un barraje, ¿cierto? De nuestro negativo, ¿cierto? Lo conectamos a nuestra puesta a tierra y de nuestro negativo sale para el DPS, ¿listo? De nuestro negativo sale hacia el controlador de carga. Y acá ya vemos una caja combinadora importante que cumpla con la UL 508 o la UL 1741, estas cajas combinadoras. ¿Listo? Tiene que cumplir con esa normatividad. Y que aparte de eso, que tenga un grado, si está colocada en intemperie, que es lo más lógico, que tenga un grado de protección IP65 o NEMA 3, que es para intemperies, protección contra polvo, protección contra chorro directo. Y nosotros vemos todos estos barrajes que vemos acá, todas estas cositas que vemos acá son fusibles. Entonces todas las entradas positivas de nuestros paneles van a ir conectadas a esta bornerita, a esta, todos los van a ir conectados a esos fusibles. ¿Listo? Fusibles. Vemos que de los fusibles sale a un barraje, ¿cierto? Y que ese barraje sale a un seccionador. ¿Sí lo vemos? Ahora, del seccionador sale por este lado y tenemos una salida en un punto. Vamos a salir con un único cable hacia un positivo, que se llama caja combinadora. Me combina todos los positivos que tenga yo, los combina y tenemos una sola salida. Acá nosotros vemos un apartarrayo que es un DPS, que es este, que lo conectaríamos al sistema, pues puentearía yo de acá, el positivo lo puentearía acá, el negativo viene acá, ¿cierto? Todas las entradas negativas entrarían por este lado, y pues del negativo mandaría yo a mi DPS, y pues ya de la salida del DPS lo mandaría ¿a dónde? A tierra. Puestos a tierra, acá viene un barraje para puesto a tierra, acá viene un barraje para puesta a tierra, entonces todas las puestas a tierra, todas las puestas a tierras vendrían conectadas al mismo punto.
¿Listo? Esto es lo que nosotros llamamos una caja combinadora. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes. Profesor, solo como sugerencia en mi caso, pues yo veo siempre presentaciones desde el celular y la presentación todo está muy bien, pero el puntero del mouse se me pierde mucho. Entonces, se están dando indicaciones y en mi caso intento saber en dónde está señalando, porque el puntico del mouse es muy pequeño, entonces no sé si hay alguna manera de agrandarlo, si se pudiera. Pero esa es la observación que haría. Pues creo que... Sí. Qué pena, me salí de la reunión. ¿Ven? Creo que eso sí trae la opción para eso, ¿no? O sea, acá creo que uno lo da como la lupita. Pero bueno, para futuras presentaciones ahí lo tendré en cuenta. Listo, profe. Y resulta que la vez pasada yo tenía la inquietud sobre el resultado del laboratorio que hicimos. En mi caso no recibí. Ah, ok, no les he enviado eso. Ahorita les envío el listado que les envío eso. Perdón, profe, no le escuché. Que tengo eso en un archivo, ya se lo subo a través del grupo de WhatsApp para que lo revisen. Ah, muchas gracias. Ok. Más dudas, preguntas, inquietudes. Respecto a los horarios y las prácticas, ¿hay algo ya por definir?